Bueno chicos, comenzamos un nuevo tema que se tratará de el manejo del plano y algo del manejo de escalas. Pero antes, comencemos primero revisando un tema que ha quedado pendiente de la anterior clase. La solución de los ejercicios, en este caso de descuentos y aumentos. Teníamos este problema. Mario está leyendo un libro de 180 páginas. Si ha leído el 30% de las páginas, ¿cuántas le quedan por leer? Entonces nosotros podemos ver que este sería, suponiendo que es el libro, y es el total de las páginas. Nos dicen ya ha leído el 30% de las páginas, esta parte ya habría leído. Entonces el saldo es lo que le falta por leer. Y la pregunta es esa, ¿cuántas le quedan por leer? Entonces revisemos. Primero debemos trabajar con el total, que el número de páginas del libro es de 180. Y a esta cantidad total, debemos aplicarle el 30% para conocer cuántas ya ha leído. Eso se haría así, calculando 180 por el 30%. Luego transformamos el 30% y lo escribimos como una fracción, 30 sobre 100, ¿no? 30 tomados de 100. Al multiplicar, arriba y abajo tenemos 5.400 arriba y 100 abajo. La división 54. Acuérdate que la coma recorre dos posiciones, o también puedes cancelar este 0 con este y te estaría quedando 54 sobre 1, que es 54. Ya tenemos 54 páginas, que es este pedazo el que ha leído. Por lo tanto, si restamos del total este que acabamos de obtener, nos quedaría cuántas le quedan por leer ahora, ¿no? Entonces hacemos la resta, 180 menos 54 y nos queda 196. En nuestra respuesta deberíamos colocar, le queda por leer 126 páginas. Es el momento de revisar ahora tus ejercicios. Si tú has sacado de 180 el 30% y has obtenido 54, colócate tickeado bien. Si además te has identificado que había que hacer la resta, 180 menos 54, pues la segunda tiqueada. Y si has colocado tu respuesta, la tercera tiqueada. Entonces este problema deberías calificar sobre 3. ¿Cuánto te ha sacado sobre 3? Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio, que hablaba de las dos bicicletas, ¿no? Entonces a cada una de estas bicicletas que tiene un precio por separado, se le aplica también un descuento diferente. En el caso de esta, se le aplica un 20%, y en el caso de esta otra bicicleta, que cuesta un poco más que esta, se le aplica un 30%. Nos preguntan qué bicicleta tiene menor precio, pero después del descuento. Entonces hay que hacer el trabajo en ambos casos esta vez. Yo te sugiero que agarres y marques como si este ejercicio fuera un inciso y este otro fuera otro inciso. Y vamos trabajando primero con esta bicicleta. Inciso A. Sacamos de 450 el 20%. Entonces 450 por 20 sobre 100. Fíjate que el 20% ya lo he escrito como una fracción para trabajarlo. Multiplicando 450 por 20 nos queda 9.000 dividido entre 100. Y como te decía, acuérdate que también esto se puede, este 0 con este se cancela, este con este simplifica, y 90 sería el resultado que obtendríamos. Al final, para ver cuánto vamos a pagar, hay que restar a estos 450, que es el costo total, menos el descuento. Entonces nos queda el precio nuevo a pagar sería 360. Vamos con el inciso B. En este caso, tenemos que sacar el 30% del costo inicial, 530. Entonces, 530 por 30 sobre 100. Multiplicando arriba y abajo, obtenemos 15.900 sobre 100. De la misma forma, si recorremos la coma decimal dos posiciones,
o cancelamos este 0 con este y este con este, nos queda 159 sobre 1, que sería 159. Haciendo la resta del precio total 530 menos 159, 371 sería el precio final a pagar. La consulta es ¿qué bicicleta tiene menor precio? Si hacemos nuestra comparación, obviamente 360 es menor que 371, por lo tanto en la respuesta podemos decir la bicicleta que marcamos con el inciso A tiene el menor precio. O si quieres, la bicicleta que tenía un costo de 450 en principio, ¿no? Tiene un menor precio. Una vez revisado este tema, te comento que en el Classroom te dejo un formulario para terminar y cerrar este tema. Ahora vámonos con el siguiente. Se trata de escalas y movimientos, como te comenté anteriormente. Trabajaremos con esto que es el plano y con algunas figuras estudiando la semejanza de estas. Es el momento de que ahora coloques una nueva unidad, coloques este título y coloques el encabezado que colocamos siempre en una nueva página, por favor. Y luego seguimos adelante. Ahora coloca introducción a la semejanza y veremos qué es lo que sucede y cómo se definen figuras iguales. En este caso, por ejemplo, dos figuras serán iguales, no semejantes, sino iguales, si tienen el mismo tamaño, como en este caso, ¿no? Y tienen todas las propiedades o atributos que están dibujadas adentro, ¿sí? Si, por ejemplo, sobreponemos una sobre la otra, ¿no? Como en este caso, quedará en evidencia de que son exactamente iguales las dos imágenes. Entonces, una de las propiedades que trataremos serán de figuras cuando dos figuras son iguales. Obviamente trabajaremos con algunas figuras más sencillas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta figura será igual a esta, como dice aquí la definición, si tiene la misma forma. En este caso, ambas tienen la forma de un cuadrado. Y el mismo tamaño, también se nota el mismo tamaño. Posiblemente me digas, pero el color no es el mismo, ¿no? En este caso los colores no se van a tomar en cuenta, ¿sí? Y son figuras iguales. Veamos otro ejemplo, ¿no? Este que está en tu texto. Tenemos esta figura y esta otra. Y queremos saber si son figuras iguales, ¿no? Si tú revisas, ya nomás aquí hay una estrella y este otro árbol no tiene la estrella, ¿no? Peor los adornos. Entonces eso ya hace que estas dos figuras sean figuras diferentes, ¿sí? Te sugiero ahora que viste cuáles son figuras iguales, que anotes esto, ¿no? Introducción a la semejanza, ¿sí? Y copies estas dos figuras, que son las más sencillas de copiar. Dos cuadraditos y coloques figuras iguales, ¿no? Además, copia esta definición. Observa que estas figuras son iguales porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Si deseas, también puedes copiar estas dos, ¿sí? Detén un momentito el video y copia debajo de esta definición estas dos figuras. Vamos a ver ahora cuando una figura es semejante a otra, ¿sí? Figuras semejantes, ¿no? Dice cuando tienen distinto tamaño, es decir, no necesariamente para ser figuras semejantes deben tener el mismo tamaño, pero sí la misma forma, ¿sí? Entonces, si notas tú, aquí tiene la forma de un gato y este otro también tiene la forma de un gato. Y si revisamos sus características, los bigotes, el collar, todo lo tiene igual, ¿sí? Entonces, dos figuras pueden llegar a ser semejantes, ¿no? Aunque tengan un tamaño distinto, ¿sí?
Veremos luego qué sucede con estas medidas de proporcionalidad. Si comparamos, ¿no? Se nota si sobreponemos la imagen que esta imagen es mucho más pequeña que la otra, ¿sí? ¿Cómo se trabaja esto estudiando las propiedades en figuras geométricas? Por ejemplo, yo tengo aquí una figura que tiene la misma forma que esta otra. Ambas son cuadradas, ¿sí? ¿Pueden llegar a ser iguales? No, porque no tienen el mismo tamaño, pero sí pueden llegar a ser semejantes, ¿no? Porque tienen un tamaño distinto. ¿Qué habría que verificar? Si todos sus lados son proporcionales, ¿sí? Entonces estas dos figuras son semejantes, ¿ya? En este otro caso, tomé otras dos figuras de tu texto, ¿no? Igual, de la misma forma, se observa que este árbol es más grande que este, ¿no? Entonces el tamaño pueden ser de distinto tamaño y llegar a ser semejantes, pero deben tener la misma forma. Si revisamos un poco las características de este árbol, tiene las mismas que estas otras, ¿no? Entonces también son figuras semejantes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos falta estudiar? Sus lados y si tiene medidas proporcionales o no. Luego, anota también como subtítulo figuras semejantes, figuras semejantes. Y puedes copiar esta definición, que es muy importante. Las figuras semejantes tienen distinto tamaño y la misma forma. Además, todos sus lados deben tener medidas proporcionales, ¿sí? Y debajo te sugiero copiar estas dos figuras, ¿no? Un cuadrado puedes pintarlo de diferente color, pero de diferente tamaño, como figuras semejantes. Si te animas, puedes copiar incluso a su lado estas dos figuras semejantes. Estudiamos ahora cómo se puede ver esto de las medidas proporcionales, ¿sí? Revisa estas dos figuras que se te proporciona, ¿no? Fíjate un momentito. Son dos figuras cuadradas, tienen la misma forma, son dos cuadrados, ¿no? Lo que se trata ahora es verificar las medidas proporcionales y para eso tenemos que trabajar sobre la medida de uno de sus lados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de este cuadrado más pequeño tenemos una medida de 5 centímetros y del cuadrado más grande tenemos una medida de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace para verificar la proporcionalidad? Se divide la cantidad mayor entre la menor, ¿sí? En este caso, la proporción que medimos es 10 entre 5. El resultado sería claramente 2. ¿Qué significa este 2? Que este cuadrado es 2 veces más grande que este otro, ¿no? Y que sí es proporcional. Es decir, este lado y este lado son proporcionales y en este caso en un cuadrado todos sus lados serían proporcionales. Veamos ahora, entonces, estas dos figuras son semejantes. Veamos un ejemplo un poquito más claro para vos. En este caso estoy tomando dos triángulos y en el caso de los triángulos, ¿sí? Sus lados, cada uno de sus lados, debe verificar una proporcionalidad, ¿sí? Entonces, quiero saber si ambas figuras son semejantes o no. Verifico, ¿tiene la misma forma? Sí, este es un triángulo y este también. Y la segunda es verificar sus medidas si son proporcionales. Para ello hay que hacer un pequeño estudio acerca de la proporción de sus lados. Por ejemplo, si yo voy a agarrar la base y voy a estudiar la base de este triángulo y sus bases, divido 6 entre 3. En este caso la división me da como resultado 2, ¿sí? Si las figuras son semejantes, tiene que suceder lo mismo con todos sus lados. Verifiquemos entonces ahora lo que sería la altura del triángulo. Del más grande 8 dividido entre 4, que es el más pequeño. Y si revisamos también nos da 2. Al final, como este triángulo tiene 3 lados, tenemos que verificar el tercer lado, este con este. También tenemos que hacer una división y si revisas, en los 3 lados nos sale como resultado 2. Eso
confirma que estas dos figuras son figuras semejantes. ¿Sí? Ahora te toca a ti trabajar con este ejercicio. ¿Sí? Te voy a dar algunas ayudas, ¿no? En tu cuaderno. Esta es la actividad 3 y dice, comprueba si estas figuras son semejantes, si esta con esta llegan a ser semejantes o no. ¿Sí? La forma ya la tienen, es decir, este es un rectángulo y este también es un rectángulo. ¿Ya? Entonces lo que habría que verificar es la proporcionalidad y para ello tenemos que tener la medida de sus lados, que ahorita si tú revisas no tenemos, ¿no? Entonces, si nos proporcionan alguna ayuda, nos dice que en este caso, en esta hoja cuadriculada, un cuadradito mide 1 centímetro. ¿Ya? Esta es la ayuda que te da. Y tienes que responder esto que se te pide. Primero dice, ¿cuánto miden los lados del rectángulo grande y los del pequeño? Entonces, tu primera tarea es averiguar la medida de sus lados, ¿sí? De lo que sería su base y lo que sería su altura, ¿no? No es muy complicado, anímate, ya que te dicen que un cuadradito es 1 centímetro. Entonces tú tienes que determinar cuántos centímetros medirá toda la base y cuántos centímetros mediría toda la altura. En este caso, hacer lo mismo, medir su base y medir su altura. Cuando ya tengas esas medidas, has respondido las dos primeras preguntas. ¿Qué relación encuentras entre las medidas de los lados de ambos rectángulos? Entonces, hay que verificar la proporcionalidad en este caso. Yo te propongo hacer una pausa, haz pausa y intenta hacer el trabajo. Copia el ejercicio, nota que la hojita está cuadriculada como para que tú puedas replicar este rectángulo y este ambos en tu cuaderno y anímate a colocar una medida en centímetros. Te repito que aquí está la idea. Un cuadradito mide 1 centímetro. ¿Sí? Con lo que obtendrás los resultados y después de la pausa te muestro los resultados para ver cómo está. ¿Ok? Bueno, ya de vuelta. Veamos si te ha ido bien. Dale una mirada y verifica cómo es que ha sido en este caso, ¿no? Como te dice en la primera pregunta, dice, ¿cuánto miden los lados del rectángulo grande y los del pequeño? Para ver si son figuras semejantes, primero debemos hallar cada una de las medidas de sus lados. Entonces, en este caso, si revisas, hay desde aquí hasta aquí, son 2, 4, 6, 8, 10 cuadraditos. Si cada uno de ellos mide 1 centímetro, entonces desde aquí hasta aquí mide 10 centímetros, ¿no? Su altura, si contamos, son 4 cuadraditos, ¿no? Entonces mediría 4 centímetros, ¿sí? Lo mismo, revisa un poco de esta otra figura, de este otro rectángulo, ¿no? Si cuentas, hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos en la base, 5 centímetros. Y la altura hay 2 cuadraditos, por lo tanto mediría 2 centímetros. Colocas tus datos, te piden cuánto mide los lados del rectángulo grande y los del pequeño, de forma ordenada colocas rectángulo grande, rectángulo pequeño y colocas lo que es la base, cuánto mide y cuánto mide su altura, ¿sí? En este caso del rectángulo grande podemos decir que su base mide 10 y su altura mide 4, ¿sí? Y en el rectángulo pequeño su base mide 5 y su altura mide 2 centímetros, ¿sí? Ahora lo que nos toca es verificar qué tipo de relación hay. Entonces verifiquemos trabajando lo de la proporción, ¿no? Tenemos que ver la proporción, es decir, hacer una división de la base más grande entre la base más pequeña, ¿no? Dividiendo 10 entre 5 nos sale 2, ¿sí? Y la altura hay que hacer lo mismo. Dividimos 4 entre 2, que sería 2, ¿sí? Nota que ambas proporciones son iguales, lo que nos deja, lo que nos indica que estas dos figuras son semejantes, son figuras semejantes, ¿ya?
Un dato más que te puede interesar, que a veces es importante, ¿no? Es la escala, ¿sí? Alguna vez te pueden decir, bueno, compara esta figura con esta, si son semejantes, ¿no? ¿Cuál es la escala? ¿Sí? Si nosotros notamos aquí automáticamente entre 10 y 5, ¿cómo llegamos o cómo convertimos este 5 en 10? Multiplicando por 2, es decir, esta figura es el doble de tamaño que esta, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. O más fácil, cuando tenemos el dibujo hecho en una hoja cuadriculada, lo que hacemos es verificar, ¿no? De esta figura, por ejemplo, un cuadradito, si tú revisas este lado, ¿no? Un cuadradito ya llega hasta la mitad de la figura, ¿no? Y si vamos aquí a la figura más grande y revisamos la mitad, ¿no? Implica manejar dos cuadraditos, la mitad. Entonces la relación es de 1 a 2. ¿Sí? Se trabaja desde la más pequeña, agarras, ubicas un cuadradito que es la mitad, en este caso, y la mitad del otro cuadrado sería 2. Entonces la escala sería de 1 a 2. ¿Sí? Bueno, vamos adelante. Este te lo dejo para vos. Igual haz una pausa, un momento, ¿sí? Haz una pausa, un momento, y copia el ejercicio en tu cuaderno, ¿ya? Dice, dibuja un triángulo que sea 3 veces más grande que el dibujo dado y verifica su semejanza. Entonces, he colocado aquí un papel cuadriculado como el de tu cuaderno, ¿no? Tienes que dibujar este triángulo tú. Nota que la base mide 3 cuadraditos y su altura mide 2, ¿no? Y cuando en el problema nos dicen que tú, este triángulo, tienes que dibujarlo aquí, pero mucho más grande, nos indica que tiene que ser 3 veces más grande. ¿Sí? Ya no 2 veces como en el anterior caso, sino 3 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que agarremos y que multipliquemos por 3 las medidas de sus lados. En este caso, la base y la altura. ¿Sí? La base mide 3 unidades, multiplica por 3 para dibujar la nueva base de eh, en este otro cuadriculado. Lo mismo la altura, en este caso mide 2, ¿sí? Como se necesita que sea el dibujo semejante a el triángulo, multiplicas su altura por 2. No, perdón, en este caso por 3, ¿no? Obtendrás la nueva altura y lo juntas. Ya tendrías el nuevo triángulo, ¿sí? Y de completas los datos que te coloco aquí, ¿no? Del triángulo pequeño, cuánto mide su base, su altura. Del triángulo grande, su base, su altura, ¿no? Puedes calcularla por la proporción y anímate a colocar también la escala, ¿sí? Este ejercicio queda para vos y la próxima semana, no la próxima semana, la siguiente clase, revisamos conmigo en la clase virtual, ¿ok? Bueno chicos, ahora te propongo realizar la actividad número 4. Observa los siguientes triángulos y contesta. Te da 4 triángulos, ¿no? Y tú tienes que encontrar entre ellos dos que son iguales. Acuérdate que tienen que tener las mismas características y el mismo tamaño. Y dos que sean semejantes. Cuando son semejantes, pueden ser de diferentes tamaños. Lo que hay que ver es la proporcionalidad. Entonces, te propongo que hagas una pausa, un momento, y luego continúes viendo la solución. Una vez realizada la pausa, veamos cuál es la solución. Son iguales los triángulos B y D, ¿sí? Este triángulo y este triángulo. Si revisas, tienen el mismo tamaño, ¿no? Y sus características son similares. La base mide 3 centímetros y su altura mide 5 centímetros. Entonces serían semejantes los incisos A y C, ¿sí? Este con este. Nota que el tamaño no siempre va a ser igual cuando trabajes con figuras semejantes.
pero sí debería tener la misma forma, la forma de un triángulo, ¿no? Y sus lados deben ser proporcionales, en este caso su base, con esta base si tú divides 6 entre 3 te da como resultado 2, ¿sí? Y si agarras su altura 5 y lo divides entre 2,5 también te da 2, entonces son semejantes. Vamos ahora adelante. Si tú revisas en este ejercicio, te dan dos rectángulos, tenemos las medidas de altura y base del rectángulo más grande, y del rectángulo más pequeño tenemos su base, pero no tenemos su altura. Pero nos dicen o nos dan un dato, nos dicen que encontremos el valor de la altura considerando que estas dos figuras son semejantes, nos indican que ya son semejantes, ¿sí? Como son semejantes, sabemos que una puede ser más grande que la otra, pero hay que verificar los lados, en este caso la base, ¿no? Su proporción y su altura. Veamos cómo verificar la proporción de la base. En este caso yo tengo una base 6 del rectángulo más grande y del más pequeño 3 y hago una división. 6 entre 3 me sale 2, ¿sí? Debería pasar lo mismo con su altura. 10 dividido entre esta cantidad, pero no conocemos, ¿no? 10 dividido entre esta cantidad también nos tiene que dar 2, porque en la instrucción nos dicen estos dos rectángulos sabemos que son semejantes, entonces la proporción debería ser la misma. Si yo tengo esta situación 10 dividido entre una cantidad es igual a 2, ¿qué cantidad deberíamos colocar aquí? ¿Sí? Si tú te fijas un poco, es un 5, ¿no? 10 entre 5 nos va a dar 2. Entonces colocamos esta medida que no conocíamos, había sido de 5 centímetros. Haz una pausa un momentito, copia el ejercicio indicando que esta cantidad no la tienes, ¿sí? Puedes colocar un signo de interrogación y luego indicas de dónde estás encontrando este valor, ¿sí? En el siguiente ejercicio, en este, tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Te dicen que esta figura y esta, ambos triángulos, son semejantes, ¿sí? Te dan la base de esta y la base del triángulo más grande, su altura del triángulo más pequeño, pero tú tienes que encontrar la altura del triángulo más grande. Igual haz una pausa, copia las figuras, no es necesario que utilices siempre estas medidas, ¿no? Sino copia una figura aproximada, una más pequeña y otra más grande, y colocas las medidas. La idea es que encuentres esta cantidad, ¿sí? Esto tienes que resolverlo para la siguiente clase, y en la siguiente clase estaremos revisando conmigo en la clase virtual. Al final te dejo un trabajito que es bien interesante, ¿no? Que lo usamos nosotros cuando éramos pequeños. Se trata de un truco para hacer un dibujo. A veces no somos muy buenos dibujantes, pero se puede con este truco de semejanza hacer un dibujo como este. Puedes copiar de aquí de la pantalla a tu cuaderno haciendo o dibujando estos pequeños cuadraditos que tienes aquí, y luego se trata de copiar por pedacitos esta parte en tu cuaderno e ir armando por pedacitos, ¿ya? Otra de las instrucciones también, o que se puede hacer, para qué te puede servir, para agrandar este dibujo. Tienes un dibujo pequeñito que tú lo has cuadriculado, así como en este caso, ¿sí? Y lo quieres agrandar. Fíjate, te he puesto aquí una hoja un poquito más grande y claro, el dibujo sería mucho más grande. Entonces, ¿cuál es tu tarea? El ir copiando por cuadraditos, ¿no? Por cuadraditos vas copiando aquí el dibujo, vas haciendo uno parecido y seguramente al final deberías quedarte con este, ¿no? Te sugiero que veas este video, ¿no? En este video se resume todo lo que se debe hacer para trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Anímate, y si lo logras puedes trabajar con este dibujo. Al más grande le sacas una fotito a la hoja completa y me lo envías, ¿sí? Otro puedes agarrar y copiar este de un tamaño relativamente pequeño en tu hojita, en el cuaderno, y me lo envías, ¿sí?
a mi correo. No es obligatorio, pero anímate, ve el video y ponte a trabajar. Aprovecha. Nos vemos. Me olvidaba, el link del video no funciona, pero te lo dejo más abajo en la descripción. Puedes ingresar y verlo. ¿Ok?